Les voy a hablar de la historia de un hombre que, aunque vivió por mucho tiempo como cristiano y entre cristianos, nunca lo fue. Abramos nuestra Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y vamos a dar lectura del verso 9 hasta el 24. Hechos, capítulo 8, de verso 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, verso 22, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Lo primero que veremos en cuanto a este tema, que por cierto lo he titulado Simón, el mago que nunca dejó de ser. Lo primero que veremos es quién era este hombre. Ya sabemos su nombre. Su nombre era Simón. La Biblia nos dice en el verso 9, nos da 3 características. Primero, que ejercía la magia. Pero ojo, no eran trucos de magia donde interviene la química, la física. No eran trucos de magia para entretener a las personas. No, esto era brujería. Era hechicería, tenía que ver con cosas ocultas, espirituales, ver el más allá, lectura de carta, horóscopos, tener contacto con los muertos. Y quiero hacer un alto y decirle que la Escritura dice que todo esto, todas estas prácticas son abominación para Jehová. Deuteronomio capítulo 18, verso 10, abra a la par, dice: que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen tales cosas. Es decir, al Señor le causa vómito todas estas prácticas. Mucho cuidado con esto, no la disfracemos de otra manera. No la disfracemos. Y Simón era un brujo, era un
hechicero, ejercía la magia. ¿Qué más se nos dice de él? Había engañado a la gente. Él hacía creer a las personas que su poder provenía de Dios. Pero esto no era para nada cierto. El poder de Simón el mago no venía de Dios, provenía del mismo infierno. Y es que nunca debemos ser tan ingenuos, y esto se da como causa de desconocimiento en la palabra. No podemos ser tan ingenuos y creer que el poder de la brujería, del ocultismo, viene de parte de Dios. Esto es imposible, amada iglesia. Él había engañado a mucha gente porque le hacía creer que su poder venía del Dios vivo. Y esto pasa hoy en día, ¿sí o no? Donde se toman el nombre de Dios en vano y donde hacen artes mágicas, brujerías, ocultismos en el nombre de Dios. Ha llegado a tal punto que muchos cristianos me han dicho, pastor, pero es que ese brujo hace brujería cristiana, es un brujo cristiano. ¿Cómo es aquello? Sí, porque dicen el nombre de Jesús. No existe tal cosa como esto. No puede existir algo como esto. Es imposible. ¿Qué tiene que ver la luz y las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo y Belial? No tienen nada entre sí. Ahora, lamentablemente, esta práctica incluso se está metiendo en la iglesia de Cristo. Y lo digo con mucho temor. Porque en la iglesia de Cristo se están armando grandes obras teatrales donde hay milagros falsos, donde hay enfermos, paralíticos, muertos, que simplemente son actores y actrices. Y muchos de estos milagros ya se los han hallado falsos, y muchos ministros, o mejor dicho, pseudo ministros, falsos ministros, ya han sido encarcelados porque han enfrentado demandas por engañadores, por burladores. Este tipo de cosas te está viniendo a la iglesia. Y quiero dejarle claro algo. No soy escéptico a los milagros. Dios sigue haciendo milagros. No bajo nuestro egoísmo o bajo nuestras pretensiones. Dios hace milagros bajo su soberanía, como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. El mundo entero puede ponerse sobre su cabeza. La iglesia entera puede ponerse a orar, pero si Dios no se le place obrar en una persona, no lo hará. Este Simón el mago era un brujo hechicero, había engañado a mucha gente. Y también nos dice el verso 9 que se hacía pasar por algún grande, tal vez por un profeta, tal vez por un enviado especial de Dios, posiblemente aún por el mismo Mesías. Y la gente lo oía, la gente lo escuchaba. Porque leemos que la gente dice del verso 10, este es el gran poder de Dios. Mira todas las obras que hace, mira los milagros que hace. Desde el más pequeño hasta el más anciano, dice la Escritura, que estaban atentos a Él. Y es lo que pasa hoy en día. Donde hay espectáculo, los lugares están abarrotados. ¿Por qué? Porque las personas quieren espectáculo y no evangelio. Las personas quieren donde hay emociones y cosas nuevas, allí quieren estar, pero no donde hay evangelio. Las personas quieren ir a un show, a un circo, a ver un espectáculo, pero no quieren escuchar la palabra del Señor y no quieren que la palabra los confronte diciéndoles que hay que arreglar sus vidas. Aquí estaban las personas atentas a Simón el mago. Todas sus artes mágicas les tenía atónitos. Sucede algo. Sucede que Felipe, el diácono, está en Samaria y empieza a predicar el evangelio.
las personas se convierten, muchas personas se convierten y se bautizan. Y para sorpresa de todos, entre todas estas personas, ¿quién también se convirtió? Simón. Simón el mago escucha el evangelio y se convierte y se bautiza. Esto fue algo que asombró a muchos. El mago, el brujo, el hechicero, ahora se había hecho cristiano, se había hecho creyente. El águila se había hecho gallina. Pero la pregunta es, ¿la conversión de Simón fue verdadera o simplemente fue un truco de magia? ¿Qué pasó con la conversión de Simón? ¿Fue verdadera o fue una de sus muchas artes mágicas? Cuando los apóstoles en Jerusalén se enteran de que Felipe había tenido éxito en la predicación del evangelio y que muchos habían aceptado a Cristo y se estaban bautizando, entonces inmediatamente envían a Pedro y a Juan. Pedro y Juan llegan a Samaria, donde estaba Felipe, donde estaba también Simón el mago, y empiezan a orar por todos los convertidos. Y empiezan a imponer sus manos. Y estos convertidos ahora reciben el don del Espíritu Santo. Y podemos presumir que hubieron eventos espirituales que sucedieron. Pero de todo esto estaba atento Simón. Simón estaba atento a todo lo que pasaba. Él estaba viendo con mucha atención cómo Pedro y Juan imponían las manos sobre los creyentes y había un poder. Pero nosotros sabemos que este poder no venía de Pedro y de Juan, porque el hombre no tiene ningún poder en sí mismo. Este poder venía del Dios vivo, pero el mago Simón creía que este poder venía de ellos. Es así que les hace una propuesta. Leámosla nuevamente. Verso 19. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón el mago le ofrece dinero. Miren, ¿cuánto quieren? Yo tengo lo que ustedes me pidan, pero denme el poder que ustedes tienen. Yo quiero tener aquel poder. Lo quiero tener para mí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que pagar? No importa, dijo Simón el mago. Ante esta propuesta, veamos cuál fue la reacción de Pedro. Verso 22. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Perdón, verso 20. Entonces Pedro le dijo, me equivoqué de verso. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿No le parece a usted que la respuesta y la reacción de Pedro fue fuerte? Fue fuerte. Ahora, Simón el mago era un recién convertido, ¿sí o no? Y tal vez esta experiencia que él vio era algo nuevo para él. Pero ¿por qué Pedro fue tan fuerte con Simón? ¿Por qué el tocayo? ¿Por qué Simón Pedro fue tan fuerte con Simón el mago? La respuesta ahí si la encontramos en el verso 22. ¿Qué dice Pedro? Arrepiéntete. El Espíritu Santo le da testimonio a Simón Pedro de que la conversión de Simón el mago no había sido verdadera.
Y por eso le dice, arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Es tener un cambio de mente, seguido de un cambio de actitud, con un dolor profundo por haber fallado ¿a quién? A Dios. Y con una convicción verdadera de no volver a cometer el error y el pecado que se ha cometido. Esto es un verdadero arrepentimiento. Y Pedro le está diciendo al mago, oye, tienes que arrepentirte. Y si Pedro le dice, tienes que arrepentirte, es porque verdaderamente no lo había hecho. Y lo que debemos entender, iglesia, es que sin un arrepentimiento no hay un nuevo nacimiento. Si no hay arrepentimiento, no existe conversión. Si no existe arrepentimiento, no existe una verdadera conversión. Puede ser que una persona esté yendo a la iglesia, puede ser que una persona se llame cristiana, viva como cristiano, pero si no ha habido arrepentimiento, no hay conversión. Una persona puede estar asistiendo todos los domingos a la iglesia y hacer prácticas de un cristiano, rituales de un cristiano. Pero si no hay arrepentimiento, de nada sirve, amado hermano, es lo que debemos entender. Ahora, en este punto, tal vez alguien me diga, mire, yo no estoy de acuerdo con usted. Y yo le preguntaría, ¿por qué? Tal vez usted me responda, yo creo que el mago sí nació de nuevo. Yo creo que Simón el mago sí fue un cristiano de verdad. Y nuevamente le preguntaría a usted, ¿por qué me dice aquello? Y tal vez usted me responda, porque en el verso 13 leemos que él creyó. Subráyelo. Luego dice que se bautizó. Y tercero dice que estaba siempre con Felipe. Es decir, Felipe se había convertido en un mentor para él. Ahora pregunto yo, si una persona cree, se bautiza y se convierte en un discípulo de Cristo, ¿esto no es suficiente para decir que es un verdadero cristiano? Claro que sí, por lo menos externamente. Y Simón el mago había creído, se había bautizado y ahora había tomado como maestro a Felipe el diácono. Oh, ¿quién podría decir lo contrario? Pero vamos a analizar estos 3 puntos. El mago creyó. ¿Y cuál es el requisito para ser salvo? Creer. Pero no un creer teórico, no un creer filosófico, sino un creer verdadero. Permítame ilustrárselo de la siguiente manera. ¿Cuántos barcelonistas hay en este lugar? A ver, levánteme las manos. No les voy a decir nada, tranquilo, levanten la mano con confianza. Pocos barcelonistas. ¿Y los emelexistas dónde están? ¿Y los demás que son de la liga? Del Chunchi. A ver, vamos a preguntarle al hermano acá que es emelexista. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al estadio, hermano? Hace 5 años. Y él es emelexista. ¿Y tú eres socio de tu club? ¿Estás aportando mensualmente para el club? No. Él es un emelexista, pero es un aficionado teórico. Él no va al estadio, él no aporta al club, pero aún así dice, yo soy emelexista. No amalecita, emelexista. Mire, de la misma manera, hay muchos cristianos o muchas personas que dicen ser cristianas, pero es pura teoría. Vámonos a la calle en este momento. Cada uno pregúntele a 10 personas, ¿crees en Dios? Y todas, o por lo menos casi todas, te van a decir, yo creo. Pero luego le preguntas, ¿estás yendo a una iglesia? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás teniendo tiempo de oración? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en integridad?
¿Y por qué lo tengo que hacer? Tal vez preguntarán. Porque hay un cristianismo teórico. Hay un creer teórico y este creer no es el que salva. El creer que salva es aquel donde una persona puede decir, hey, ya no vivo yo. Jesucristo vive en mí, ya no vivo yo. Jesucristo es mi Rey y es mi Señor. Y todo lo que hago, lo hago en pos de Él. Vivo bajo su reino. Ese es el creer que salva. El creer que salva no es porque un día venimos al frente, el pastor ora y pone sus manos, ya soy salvo. No. Esos son rituales que no, si no hay un verdadero arrepentimiento, no sirve para nada. Y Simón el mago había creído. Él dijo, yo he creído en Dios. Pero Pedro lo confronta y le dice, tienes que arrepentirte porque has creído teóricamente. Y ese creer no te va a salvar. Y es lo que debemos entender hoy nosotros. Un creer teórico no nos va a salvar aunque vengamos todos los días a la iglesia. Aunque tengamos la Biblia más grande. Aunque escuchemos alabanzas todos los días. Aunque tengamos una camiseta que diga Cristo te ama, de nada sirve si no ha habido y si no ha existido un verdadero arrepentimiento. No solo creyó, sino es que se bautizó. Pastor, pero se bautizó el mago. Creyó y se bautizó, o sea, es un cristiano. Oh, hermano. ¿Ha escuchado usted sobre la catalepsia? Es un trastorno en el sistema nervioso, en el cual parece que una persona está muerta, pero no lo está. El cuerpo se pone rígido, los latidos y el pulso baja, la piel se pone amarilla, la respiración empieza a ser más baja. Y todo indica que esa persona está muerta, pero no lo está. Está viva en estado de catalepsia. Y en siglos anteriores existen casos documentados donde muchas personas fueron enterradas vivas. Es más, en un tiempo se hizo muy famoso vender ataúdes con una campanilla. Y todas las personas compraban su ataúd, pero con campanilla, porque decían, si me entierran vivo, entonces yo sueno la campanilla. Imagínese usted escuchar en el cementerio una campanilla ahí ultratumba. Yo no sé quién prestaría ayuda o no. Tal vez yo saldría corriendo. Porque estas personas fueron enterradas vivas. Y Simón el mago fue enterrado vivo, y estoy hablando en lenguaje figurado, es decir, se había bautizado, pero no había muerto a Cristo. No había muerto a Cristo, y cuando una persona cree, lo que hace es que muere a Cristo, es crucificado juntamente con Él y luego es resucitado juntamente con Él. Y hoy en día existen miles y miles de personas que son bautizadas en el nombre de Jesús, pero no han muerto. Y este bautismo no sirve para nada. Cristianos que están en un estado cataléptico. Hoy en día existen cristianos que han sido enterrados, pero no han muerto. No han muerto a su yo. No han muerto a su viejo hombre. Y en Cristo, cuando una persona viene a Cristo, lo que tiene que hacer primero es morir. Simón el mago había creído. Simón el mago se había bautizado. ¿Qué más había pasado con él? Se había convertido. Dice que estaba siempre con Felipe. Era un discípulo de Felipe. En el original dice que no se despegaba. Solo lo dejaba ir al baño. Siempre estaba con Felipe. Usted se ha visto ese niño que siempre está en la pierna con la mamá va acá, el niño va allí. La mamá para allá, el niño va allí.
Así estaba Simón el mago con el diácono Felipe. Donde él iba, ahí estaba Simón el mago. Y cualquiera puede decir, oh, es que este hombre quería aprender del evangelio. Este hombre quería saber más de Cristo por medio del diácono. No, patrañas. Le importaba un pepino el evangelio. Simón el mago estaba atrás de Felipe porque pensaba que estando con él y participando de su bautismo, también iba a participar del poder que él tenía. Un poder que no era de él, que era de Dios, pero este era el pensar de Simón el mago. Para él todo era un negocio. Los poderes que podía conseguir le iba a dar más fama y por supuesto le iba a dar más dinero. Y al igual que Simón el mago, hoy se piensa que el hecho de estar viniendo a la iglesia, pues ya nos convertimos en cristianos. Que el hecho de bautizarnos, ya nos convertimos en cristianos. Hermano, nada nos convierte en cristianos si no hay un verdadero arrepentimiento. Nada. Absolutamente nada, ningún ritual, ninguna práctica, nada nos convierte en cristianos si no hay una verdadera conversión. Y es lo que hoy necesitamos entender. Tal vez a usted hoy día se le pueda pasar todo mi mensaje, pero tiene que quedar en su mente lo siguiente: sin conversión, o mejor dicho, sin arrepentimiento, no hay conversión. Sin arrepentimiento no hay un nuevo nacimiento. Y quiero concluir haciendo una pregunta. ¿Realmente nuestra vida es una verdad o solo es un truco de magia? ¿Nuestro cristianismo es algo verdadero o es algo momentáneo? Y pronto volveremos a nuestras viejas prácticas. ¿Realmente estamos firmes en Cristo Jesús o para nosotros esto es un pasatiempo? Y estamos viniendo a la iglesia porque hay algo que queremos conseguir, ya sea de parte de una persona o de parte del mismo Dios. ¿Realmente nos hemos arrepentido y Cristo es todo para nosotros? ¿O nuestra mente no ha sido transformada? Querido hermano, quiero decirle, amigo, con mucho cariño y mucho amor, no permita que su cristianismo sea solo un truco de magia. No permita que su vida cristiana sea simplemente algo momentáneo. No viva en un estado cataléptico. Es necesario morir a Cristo. Es necesario morir a nosotros mismos. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Cristo y no se puede servir al mundo. El cristianismo para nosotros no puede ser un pasatiempo, amada iglesia. Como cristianos, el cristianismo no puede ser un pasatiempo, no puede ser algo de días o de horas. No, tiene que ser un estilo de vida y algo constante. No soy cristiano solamente unos días a la semana o unas horas al día. Debemos ser cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, aun cuando dormimos. No podemos ser cristianos solo por un momento. No podemos permitir que nuestro cristianismo sea solo una actuación. Y hoy Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él genuina y verdaderamente.